de alguna u otra manera ver y mirar la gran comunión que puede haber entre las iglesias de Cristo, no solamente en México, Centroamérica, sino en toda Latinoamérica. Es una gran bendición porque ahora hemos conocido hermanos y hermanas que al igual que nosotros estamos pasando por momentos de enfermedad, por momentos de pandemia, por momentos de turbación, por momentos de intranquilidad. Y esta enfermedad realmente nos ha hecho meditar en lo frágil que somos. El día de ayer miraba un reportaje en Chicago de un trasplante de pulmones que se le habían hecho a una mujer. Y se mostraba en un lado una fotografía del pulmón saludable y del otro lado un pulmón que había sido destruido por el coronavirus. Este tipo de enfermedad realmente toca nuestros corazones. Hemos sabido de hermanos que están ahorita en cama por el coronavirus, como nuestro hermano Pedro, por el cual estamos orando. Hemos recibido mensajes de hermanos que han muerto en California, en Nueva York y en otros lugares de Latinoamérica. Esta enfermedad es tan triste, tan arrasadora y tan destructora que en nuestra vida nunca pensamos vivir algo similar a lo que estamos viviendo. Es una gran turbación de nuestra vida cuando tenemos un poco de tos o sentimos en la garganta un poco de incomodidad, que llegamos a pensar que posiblemente nosotros mismos tengamos el coronavirus. Y es preocupante porque todos y cada uno de nosotros nos preocupan aquellos que son frágiles a causa de su edad. Mis padres están saliendo del coronavirus por la gracia de Dios. La preocupación más grande que teníamos era que cayera la enfermedad sobre uno de ellos por su edad. Pero las oraciones de todos y cada uno de ustedes, sus mensajes nos han alentado. Siempre confiamos en el Señor, pero nuestra débil humanidad es tocada de esta manera. Cuando veamos este pulmón destruido por el coronavirus, se decía las marcas y las cicatrices que quedan en el mismo. Y hay muchos tipos de enfermedades. Hay enfermedades físicas, pero sobre todo hay enfermedades psicológicas, emocionales, sentimentales y en el interior espirituales. En Isaías, el profeta nos da una hermosa luz de esperanza en cuanto a todo esto que hemos visto. En Isaías capítulo 1, en el verso 5, es interesante ver el contexto de todo el profeta Isaías, cuando habla precisamente de aquel siervo. Sí, es verdad que en algunos capítulos, como en el 41, hace referencia al siervo siendo el pueblo de Israel. Pero sin lugar a dudas, en el capítulo 53, en esta profecía que toca nuestras vidas, hace mención de un hombre que sería quebrantado, que sería destruido, que sería agobiado a causa de nuestras enfermedades. Una cosa es tener una enfermedad física, pero una muy distinta es tener una enfermedad espiritual. El profeta Isaías en el capítulo 1 ve al pueblo de Israel y lo ve enfermo. No ve una pandemia como el coronavirus. Ve una pandemia espiritual. Algo que está arrasando con las vidas y con las almas de cada uno de los miembros
del pueblo de Israel. En Isaías capítulo 1, en el versículo 4 dice así: oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ir al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Lo que ve el profeta por parte de Dios es al pueblo de Israel, el cual está totalmente enfermo. La enfermedad de Israel no era una que estaba iniciando una curva, era una que estaba en el pico de la curva, hasta arriba, en los momentos más difíciles, como está pasando ahora con nuestro hermoso México y con toda Latinoamérica, que es el epicentro de esta enfermedad. Pero esta enfermedad, en algunos casos, como en el caso de mi padre y de mi madre, no necesariamente matan a la gente. La gente todavía puede recuperarse aún sin vacuna. El sistema inmunológico puede pelear el virus y puede controlarlo y puede superarlo. No es así con toda la gente. Algunos mueren, algunos caen vencidos por esta enfermedad. Algunos caen solamente unos días y algunos están entubados por semanas y finalmente se pierde aún hasta la esperanza y mueren. Pero la enfermedad del cual está hablando el profeta Isaías no es una de la cual se pueden salvar algunos y otros no. En el versículo 5 dice: toda cabeza está enferma y no excluye a nadie. Todo Israel estaba enfermo y todo corazón doliente. ¿Por qué? Porque la enfermedad de la cual estaba hablando el profeta Isaías es una enfermedad no física, es una enfermedad espiritual. El pecado, porque todos nosotros participamos del pecado en nuestra vida pasada y hay veces nos hemos deslizado en esta nueva vida. Sabemos que cuando pecamos, no solamente es una enfermedad que comienza en nuestro cuerpo como un pequeño virus. Como dijo el apóstol Pablo, un poco de levadura leuda toda la masa. Cuando una persona empieza a pecar, puede hacer que decida permanecer en el pecado pensando que la gracia va a sobreabundar. Donde dice el apóstol Pablo, en ninguna manera. ¿Y qué produce el pecado? El pecado produce un dolor, un corazón doliente. Como dice ahí mismo el versículo 6, desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosa sana. El pueblo de Israel estaba enfermo de pecado, de soberbia. Iban todavía a adorar a Dios al templo. Todavía adoraban a Dios en el templo. Y ellos pensaban que estaban sanos y que estaban bien como los fariseos. Pensaban que estaban sanos y que estaban bien. Y dice el Señor Jesús, no, están enfermos. Y la producción del pecado, dice, es herida, hinchazón y podrida llaga. Dice,
su enfermedad, su pecado, no está curado, no está vendado y requiere ser sanado. Cuando vemos el profeta Isaías en el capítulo 53, es una respuesta a la enfermedad del pueblo de Israel. Un pueblo que estuvo enfermo por muchísimos años. Tuvieron que pasar 800 años para que este siervo de Israel, este pueblo de Israel, recibiera la promesa y recibiera la venida del Señor Jesús, del Mesías. Pero para que fueran curados, se requerían 4 puntos importantes. Sin ellos, su llaga no podía ser curada. Sin ellos, su llaga no podía ser sanada. En Isaías 53, versículo 1 dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Porque el pueblo de Israel no creyó a lo que se estaba profetizando. A pesar de ser testigos y de escuchar las historias de Jehová que él había hecho con sus padres. Y dice el profeta, ¿y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Esto es, ¿quién fue el que ya lo sanó en el pasado? Cuando pasaron las 10 plagas, ¿sobre quién se manifestó el brazo de Jehová? La fuerza de Jehová. La mano del sanador Jehová. Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura le veremos, mas inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado, y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Hay 4 puntos importantes que coloca el profeta Isaías en cuanto a lo que se va a necesitar para sanar esta enfermedad que estaba corrompiendo y que ya había corrompido al pueblo de Israel. Se necesitaban 4 cosas para que el pueblo sanara, para que fuese curado. La primera era la propiciación. La segunda era la redención. La tercera, la justificación, para que finalmente pudiese haber sanación en el pueblo de Israel. La primera era propiciación. ¿Qué significa la palabra propiciación? Propiciación significa poner algo entre nosotros y Dios para quitar y para alejar la ira de Dios. Ponerse en lugar de nosotros. ¿Recuerdas tú cuando tú eras pequeño? Si fuiste el menor como yo, de 4 hermanos, los padres cuando empiezan a tener hijos, empiezan a suavizarse mientras van pasando los hijos. Posiblemente es la madurez o la experiencia. Pero al primer hijo, ¿cómo le pegan al pobrecito? Como que van agarrando experiencia. Y al segundo le tocan menos golpes. Al tercero casi no le pegan. Y si es el cuarto como yo, pues ya casi no me pegaba mi madre. Quien me pegaban eran mis hermanos, porque decían, ¿y por qué no le pegas a este pequeño como nos pegas o nos pegabas a nosotros? Hay veces era tanta la ira de mamá o de papá que nos quería pegar. Y hay veces uno de nuestros hermanos se ponía en medio, se ponía como propiciación para calmar la ira de mamá o la ira de papá. Y a veces
oí decir a uno de mis hermanos al cual amo que decía, no le pegues a mi hermanito, pégame a mí. Pues se necesitaba propiciación para que el pueblo de Israel fuera curado y fuera sanado. Eso es lo que necesitaba. Número 2, se necesitaba redención. ¿Qué significa la palabra redención? Redención significa pagar el precio para que alguien sea libre. El profeta comienza diciéndoles esto que es importante. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quieres escuchar cómo Jehová tiene el poder para pagar por su libertad? Recuerda lo que Jehová hizo con nuestros padres, dice el profeta, sobre quien se ha manifestado el brazo de Jehová. El profeta hace alusión al día que los sacó de Egipto, a lo que pagó para sacarlos de Egipto, porque el cordero era el pago por la libertad de todos y cada uno de ellos. He aquí el cordero de Dios que quita el pecado, ¿qué? Del mundo. Ese cordero sería la redención, el pago, con el cual se curaría, con el cual sanaría, con el cual liberaría a los israelitas de la esclavitud, del dolor, de las enfermedades y todas las plagas por las cuales ellos fueron testigos. Número 3, se necesita también justificación. Y para esto haré un paréntesis. Justificación en el hebreo no significa declarar inocente. Es un concepto que se nos enseña y es incorrecto. Y les voy a dar un ejemplo de lo que estoy diciendo. Justificación no significa declarar inocente a alguien, sino correctamente significa absolver la culpa o el castigo que alguien debe recibir. El ejemplo que les daría es cuando uno está en la corte y te están juzgando por un delito que tú has cometido. Si te están juzgando y muestran con pruebas que tú eres culpable de ese delito, tú tienes que pagar por ello. No se nos declara inocente, no. Hay veces se paga y se nos absuelve de lo que deberíamos nosotros pagar. La pregunta sería, ¿acaso tú y yo no estábamos enfermos de pecado? ¿Acaso no era que toda la intención de nuestro corazón quería pecar? Si decimos que fuimos declarados inocentes, quitamos todos los pecados que hicimos y decimos nosotros nunca hicimos nada. Cuando estamos de acuerdo que tú y yo somos culpables de cada uno de los pecados que cometimos. Sin embargo, Dios siendo justo, absuelve ello castigando a alguien más por nosotros, dando el precio que debimos pagar nosotros en alguien más, colocando en alguien más ello. Y después sanación. Sanar no significa quitar la herida solamente. Sanar no va a remover la cicatriz. Sanar simplemente va a dejar que te deje de doler, que te deje de afectar, que te deje de infectar. Pero pasando los días, aún mirarás tú en las manos las cicatrices que tuviste. La sanación es el tiempo, es el poder de Dios cicatrizando las llagas que alguna vez tuvimos. Y en este sentido, Isaías 53 muestra a través de 4 puntos la curación. Por ejemplo, cuando dice en el versículo 5, el castigo de nuestra paz, esto fue el cuerpo de Jesús. Cuando dice
en el versículo 1, y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová. Esto es la sangre de Jesús. En el versículo 4 dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Es cuando Jesús fue colgado en un madero por nosotros. Y el versículo 5 dice, y por su llaga fuimos nosotros, ¿qué? Curados. Veamos el aspecto de propiciación para entenderlo. Tú debes de entender, hermano, hermana, si tú nos visitas esta tarde a través de este medio, debes de entender algo muy importante. Que lo que tú y yo hicimos colocó al Señor Jesús sobre un madero. El cuerpo que debió haber estado en la cruz debió haber sido nuestro cuerpo. Sin embargo, Jesucristo tomó nuestro lugar, fue nuestra propiciación por cada uno de nosotros. Como dice Gálatas capítulo 3, versículo 13, dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un ¿qué? En un madero. Fíjate cómo dice la escritura que es maldito todo aquel que es colgado en un madero. Hace referencia a lo que decía Deuteronomio capítulo 21, versículo 23. ¿Qué decía Deuteronomio? ¿Qué decía la ley? Había un pecado que no era perdonable ni para el pueblo de Israel. De tal manera que los colgaban sobre un árbol, sobre un madero, porque en el hebreo la palabra que se utiliza árbol es, o la palabra madero es la palabra árbol, para que me entiendas tú. Y de acuerdo al concepto de ellos, esta palabra del griego que se utiliza aquí, maldito, del griego epicataratos, significa bajo la maldición. Y los judíos, cuando había alguien que había quebrantado la ley de Moisés, lo colocaban sobre un madero de tal manera que sus brazos estuvieran colgados horizontalmente de otro madero, y de esta manera todos los podían ver cara a cara. Y una vez que lo colgaban vivo, ya no lo podían bajar, porque tenía que ahí morir hasta el final. Era cara a cara para que se avergonzaran de lo que habían hecho y para mandar un mensaje a todo el pueblo de Israel. Si ustedes hacen algo similar a lo que hizo este hombre, quedarán también de igual manera bajo maldición. No se podía quitar de ese madero a aquella persona. El que estaba colgado quedaba maldito y estaba maldito. Se le ponía de tal manera que no se pudiera ni siquiera hincar. ¿Por qué? Porque aunque estuviese colgado, no se le permitía extender los pies para ponerse a hincar. ¿Por qué? Porque ni siquiera corporalmente podía humillarse para pedir perdón. A eso se refiere la palabra de Dios cuando dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros, ¿qué? Maldición. En este concepto, cuando a Jesús lo crucifican, fue colgado de igual manera como se hacía en la ley de Moisés, cara a cara a todos los espectadores. Y de esta manera también caería toda la maldición en él que debería haber caído en nosotros. Porque Jesús dice en la escritura que no pecó como nosotros, no tenía hinchazón como nosotros, no tenía enfermedad como nosotros, no tenía llaga como nosotros. Éramos nosotros los que hemos pecado, éramos nosotros los que estábamos hinchados, éramos nosotros los que estábamos enfermos, éramos nosotros los que teníamos llagas. Sin embargo, todo el castigo de nosotros cayó sobre él. Y él mismo, dice la escritura, hecho por nosotros, ¿qué? Maldición.
Cuando Jesús fue colgado en un madero, fue por cada uno de nosotros. La palabra madero, decía yo, viene del griego jaez, el cual significa árbol, árbol. Y se le colgaba a aquellas personas de esa manera, donde solamente Jesús tuvo que cargar una parte de lo que conocemos como la cruz. El resto ya estaba plantado, posiblemente pesaba 300 libras. Lo que normalmente cargaban entre varios soldados, ahora solamente Jesucristo lo cargaba. ¿Y por qué lo hacía? Porque se ponía en lugar de nosotros. Jehová tenía la ira con nosotros porque habíamos pecado. Y Jesucristo, como un hermano mayor, como dice Hebreos capítulo 2, se colocó entre nosotros y Dios para quitar toda la ira de Dios y en su cuerpo llevar todo el pago de nuestros pecados. Su cuerpo ser dado como propiciación por cada uno de nosotros. Como dice el apóstol Pablo en la carta de Romanos, ahí mismo en el capítulo 3, en el versículo 25, dice, a quien Dios puso como propiciación. Número 1, para ser curados, necesitamos a alguien que se pusiera en nuestro lugar. Número 2, para ser curados, necesitábamos a alguien que diera su sangre por cada uno de nosotros. Si regresamos ahí a Isaías en el capítulo 53, dice la palabra de Dios ahí en Isaías capítulo 53. Dice, mas el herido fue por nuestras, ¿qué? Rebeliones. ¿Qué significa la palabra herido? En el hebreo es molops. Una herida, en el contexto hebreo, significa una que destruye la piel de tal manera que va a dejar una cicatriz. Jesús fue lastimado de tal manera que si su cuerpo no hubiese resucitado, hubieran quedado cicatrices en todo su cuerpo. La Escritura nos dice claramente que teníamos que ser curados, pero ¿curados de qué? Tú dirás, tal vez nosotros no necesitamos ser curados de nada, pero como decía el contexto al principio, necesitábamos ser curados del pecado. Estábamos enfermos desde los pies hasta la cabeza. En el hebreo herido es que jalaal, que significa no solamente hacer una cicatriz, significa atravesar, significa perforar. Perforar. Es tanta la ira de Dios que quienes merecíamos ser perforados y atravesados éramos nosotros porque nosotros fuimos los que pecamos ante Dios. Él fue herido por nosotros. En este concepto, literalmente significa se colocaron rayas que provocan cicatrices en la piel. Eso es lo que es una llaga. Es una raya que provoca cicatrices. Dice, y por su llaga. Y en el momento que se hacen las llagas en el cuerpo de Jesús, ¿qué provee? Sangre. La sangre es necesaria para sanar. No solamente la propiciación, sino sobre todo la redención. ¿Quién va a pagar por las cosas que hicimos? ¿Quién nos va a curar? El apóstol Pedro lo coloca de otra manera, dice en primera carta de Pedro capítulo 2, en el versículo 24, dice así, primera carta de Pedro capítulo 2, versículo 24, dice,
quien llevó él mismo nuestros pecados. ¿En dónde? En su cuerpo. Él llevó nuestros pecados ¿en qué? En su cuerpo. ¿Sobre qué? Sobre el madero. Para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis ¿qué también qué? Sanados. Se necesitaba la redención. Dios es tan justo que no puede dar por alto los pecados que hemos cometido desde que entramos en la juventud. Nuestros pecados merecen ser pagados. Alguien tiene que pagar para estar libres. Y el profeta Isaías está diciendo, ¿sobre quién se manifestó el brazo de Jehová? ¿A quién liberó Jehová? A los israelitas. Y este pueblo que había sido liberado ahora estaba otra vez en pecado y estaba enfermo en pecado. No necesitaba tener plagas como las plagas de Egipto. El pecado era mucho mayor que sus plagas. El pecado producía hinchazón, producía dolor. El pecado producía llagas, porque el pecado produce llagas. Cuando una persona peca, produce llagas en su vida. Heridas incontrolables, no físicas solamente a veces, sobre todo espirituales, que nadie puede sanar más que el Señor Jesús. Se necesitaba pues la sangre de Jesucristo. ¿Para qué? Para pagar por la libertad de nosotros. La sangre es necesaria. Dios es tan justo que no podía quitar su justicia. Dice la Escritura que Dios es tan justo que alguien tenía que pagar por lo que se había hecho. Y Jesucristo en el madero pagó por la libertad de cada uno de nosotros. Para curarnos tenía que haber sangre. La sangre era totalmente necesaria. Sin ella no podíamos nosotros sanar. ¿Por qué? Porque tenía que ser derramada la sangre para pagar por la libertad de cada uno de ¿qué? De nosotros. Pero también, aparte de la redención y aparte de la propiciación, se necesita la justificación. La justificación. Reiteramos, justificar no es declarar inocente, porque nosotros somos culpables de todo lo que hicimos. Cuando robamos en Ciudad de México, cuando hicimos cosas malas en nuestra juventud, cuando mentimos y cuando engañamos, cuando fornicamos y cuando adulteramos, cuando nos emborrachábamos y cuando nos drogábamos, cuando idolatrábamos, todos los pecados que habíamos hecho, merecíamos la muerte. Y Jesucristo es nuestra justificación. Es el justo haciendo justos a muchos. Yo soy culpable de todo lo que hice. Tú eres culpable de todo lo que hiciste. Somos culpables de todo lo que hicimos. Y de pronto viene Jesús, nuestro Rey, que es un Rey de justicia. Tú y yo merecíamos morir por lo que habíamos hecho. Merecíamos pagar por todas y las cosas que habíamos pecado. Sin embargo, Dios, que es rico en misericordia, con su gran amor, con que nos amó, aún estando muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. O sea, Cristo nos levanta. Cristo nos justifica. ¿Dónde? En la cruz, siendo colgado. Él paga por nuestros pecados. Dios no podía rechazar su justicia. Dios es justo y su justicia para siempre permanece. Dios no podía dar alto lo que habíamos hecho. Tenía alguien que pagar. Alguien tenía que morir. Alguien tenía que hacer ello. Su perforación, sus rayas, su cuerpo maltratado, la crucifixión es lo que sana, es lo que alivia, es lo que cura nuestras vidas. Él colgado en un madero, Él colgado y su cuerpo puesto sobre el madero, hace que nosotros y que nuestras heridas
fuesen sanadas. Él nos sanó a través de ello y nos justificó por medio de su sangre. Como dice ahí una vez más en Romanos, en el capítulo 3, en este contexto del cual estamos hablando, en Romanos, en el capítulo 3, dice ahí la palabra de Dios, Romanos, capítulo 3, en el verso 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ahí está, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Siendo justificados gratuitamente por su gracia. Esto es, habíamos pecado, alguien tenía que pagar por nuestro pecado y Jesucristo, colgado en un madero, lleva todo lo que nosotros teníamos que llevar. El profeta Isaías dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades. Nosotros debíamos estar enfermos. Yo quiero preguntarte algo muy interesante. ¿Quién estaría dispuesto a enfermarse del coronavirus por otras personas? ¿Quién estaría dispuesto a llevar ello de tal manera que se enferme del COVID y que sea entubado y que sea hospitalizado por otras personas? A veces nosotros queremos cambiar, como aquella persona que decía, si yo pudiese haberle quitado la enfermedad a mi padre, se la hubiera quitado para yo llevar toda esa enfermedad en mí. O aquella madre de aquel niño que murió aquí en Chicago y dijo, yo hubiera preferido llevar su enfermedad para que el niño no muriera. Pero la enfermedad no se puede llevar por alguien más. El COVID no se puede dar a alguien más como si fuese algo que se puede pasar. Se puede infectar, pero no se puede pasar por voluntad humana. El pico de esta enfermedad está llegando a todos los barrios de las ciudades. La gente está enferma en todos los lugares. La infraestructura de los países está colapsando. Yo veía cómo a un hombre en Ciudad de México lo llevaron a un hospital y estaba afuera en la calle porque no lo querían admitir. Fueron a otro hospital y no lo querían admitir. Cuando llegaron al tercer hospital y lo metieron al hospital, en minutos murió. O esta semana pasada, aquel joven que llevaba a su abuelita, la cual no podía respirar. Y le decía a los enfermeros que la tomaran y no la querían tomar. La viejita murió en el asiento de su auto y él en su desesperación empezó a darle primeros auxilios. Respiración de boca a boca, ella ya había muerto. Cuando yo vi a mis padres que mi mamá se enfermó del coronavirus, realmente quedé muy preocupado y muy consternado. Mi padre tiene más de 70 años, mi madre cerca de 70 años. No están saludables totalmente. Mi padre batalla con el azúcar, mi madre batalla con la presión, con un soplo que tiene en el corazón. Y mi preocupación era muy grande. Si uno hubiese podido, uno hubiese tomado esa enfermedad y la hubiera puesto sobre cada uno de nosotros. Lo que el profeta Isaías está diciendo, Dios vio cómo la gente se está muriendo a diestra y a siniestra de una enfermedad que cotiza, que mata, que destruye mucho más que los pulmones de un ser humano, mucho más que el corazón de una persona, mucho más que la vida física. Cuando Dios vio esto, dijo, heme aquí, yo estoy dispuesto a ir
para sanarlos a ellos. Y es que, hermanos, hermanas, la gente se está muriendo a diestra y a siniestra. En Brasil, en San Pablo, están haciendo fosas humanas. Están quemando a la gente a diestra y a siniestra, hermanos. En Nueva York, por varias semanas, colocaban cuerpos que nadie había reclamado, hermanos. Los viejitos estaban adentro de las salas del hospital, en cuidados intensivos y a través de tabletas, como lo estamos haciendo ahorita, era la única manera que la gente se podía contaminar o comunicar, perdón. Cuando Dios vio esta enfermedad desde los cielos, Dios estuvo dispuesto a enfermarse Él por ti, por mí. Dios estuvo dispuesto a tomar nuestra enfermedad y colocarla sobre Él. Cuando el profeta Isaías está diciendo esto, dice, he aquí viene un hombre, no tiene hermosura. Nadie va a querer ser él cuando camine hacia Gólgota. Nadie va a querer estar en su lugar. Cuando ve a Jesús, el profeta, en Isaías 53, le dice a los israelitas, oh israelitas, ¿por qué no creen en el anuncio? ¿Por qué no creen en lo que se está diciendo? Aún Jesucristo, antes de pasar por este proceso, está en el monte de los olivos, cerca del Getsemaní, y ve Jerusalén y se pone a llorar. Su llanto es por Jerusalén. Su llanto es por sus hermanos. Porque cuánto tiempo quiso Jesús sanar la enfermedad del pecado de Israel. ¿Cuántos profetas envió para sanar aquellas llagas, aquella hinchazón, aquel dolor que tenían los israelitas? Jesucristo, cuando vio la enfermedad que tenía Israel, como la dice el profeta Isaías, enfermos desde la cabeza hasta los pies, su corazón les dolía, pero no era una enfermedad física, hermanos. Era una enfermedad espiritual donde no se requiere el cuerpo para que duelan las cosas, donde no se requiere el cuerpo para que se destruya el espíritu, donde no se requieren los pulmones para que se corrompa el corazón. Cuando Jesucristo mira esto, llora y le dice a Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise ponerlos debajo de mis alas como hace la gallina con los polluelos? Y expresa lo siguiente, pero no quisiste. No quisiste, como aquella persona que tiene temor de ir al hospital porque piensa que si tiene el coronavirus ahí lo van a dejar morir. Pero no quisiste, dice. No quisiste venir a mí. Hermanos, si hubiese una vacuna para el coronavirus el día de hoy, ¿quién de nosotros nos estaríamos dispuestos a tomarla ya? A inyectarla ya. Aunque duela por un momento, duela por unas horas o duela por algunos días. ¿Quién no estaría dispuesto? Jesucristo, cuando vio esto, la única manera de poder justificarnos es Él mismo pagar por nuestros pecados. Él pagó por tus mentiras. Él pagó por tus robos. Él pagó por tus rebeliones. Él pagó por tus adulterios. Él pagó por tus idolatrías. Él pagó por mis idolatrías. Cuando me hincaba ante el pedazo de madera o ante el barro y ante la piedra, merecía la muerte, estaba infectado, era soberbio, pensaba que estaba bien, no conocía la Biblia y decía, yo estoy bien, y no me daba cuenta que cada vez que caminaba a la basílica, que cada vez que caminaba a la parroquia, que cada vez que aventaba las ofrendas, que cada vez que prendía las velas, que cada vez que celebraba el paganismo, no me daba cuenta que cada uno de esos momentos y acciones estaban colocando una llaga sobre el Señor Jesús.
Si hubiese alguien en el mundo que dijera, yo estoy dispuesto a llevar el coronavirus por todo el mundo y que el mundo sea sanado, ¿cuál sería la alegría de todo el mundo? Pues déjame decirte que Jesús, que Yeshua, que Jesús de Nazaret, dice, yo estoy dispuesto. Yo voy. Qué hermoso que su nombre sea Jesús de Nazaret. La palabra Nazaret viene de la palabra hebrea Anetza. Anetza. Anetza viene de la palabra olivos. Olivos. ¿Se acuerdan ustedes cuando leíamos Isaías capítulo 1, versículos 5 y 6? Decía que nuestras enfermedades y nuestras llagas no estaban vendadas, no estaban curadas y todavía no estaban sanadas con aceite. Hace 2 días les decía yo que el aceite de oliva era producido en los molinos de aceite, donde se utilizaba una piedra de molino, y donde la piedra de molino molía el olivo de una manera impactante. Les decía también yo que de esta manera se podía producir lo que se conocía como el olivo o el aceite de olivo. Y así era como salía. Por eso Jesús, su nombre tenía que ser de Nazaret, porque la palabra Netza o Netza significa olivo. Y eso es Nazaret o Nazaret, el lugar donde se había criado Jesús. Él era de Nazaret. Hay un árbol ahora en Nazaret que fue trasladado desde Caná de Galilea a Nazaret, y 400 años después de haber sido sacado, volvió a dar sus olivos en el mismo lugar. El aceite de olivo era producido de esa manera hasta que hubiese aceite de olivo. ¿Sabes tú que cuando Jesucristo estuvo en el Getsemaní o en el Getsemaní, en el molino de aceite, ¿sabes por qué estaba ahí? Porque antes de poner llagas sobre su cuerpo, porque antes de sufrir sobre su carne la crucifixión, porque antes de ser perforado y atravesado, antes de todo eso, estaba sucediendo toda esa perforación y todo aquello en su espíritu. Porque Jesús es nuestra medicina a través del aceite del olivo. El aceite de olivo se utilizaba también como medicamento. Ahí la escritura dice ahí, ni suavizadas con aceite, Isaías 1, versículo 6. Jesús sabía y Jesús entendía que la única manera de sanarnos era colocar un poco de aceite de olivo sobre nuestras enfermedades, sobre nuestras hinchazones, sobre nuestras heridas. Hermano, hermana, Él fue molido, dice la escritura ahí, por todos y por cada uno de nosotros. Él fue molido para proveer aceite, para poder tener medicamento para cada uno de nosotros. Dice ahí, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros, dice ahí, curados. ¿Qué indica esto? Indica que la única manera para sanar era que no solamente Él fuese nuestra propiciación, no solamente Él fuera nuestra redención, no solamente Él fuera nuestra justificación, que sobre todo Él fuera nuestra sanación. Es increíble porque cuando Dios vio el pecado la enfermedad del pecado, decidió colocar en Jesús todo. Jesús no solamente fue la persona que recibió la vacuna para ver si funcionaba.
Jesús no solamente fue la persona que recibió la enfermedad para quitarla de todos y cada uno de nosotros. Jesús no solamente fue aquella persona que se decidió colgar en un madero donde merecíamos estar todos y cada uno de nosotros. Jesús fue, Jesús es, Jesús será nuestro aceite que alivia y que aliviará todas nuestras enfermedades. Fíjate el concepto del profeta Isaías. Está escribiendo acerca del Mesías, pone esta idea de sanación y luego coloca la parte de ovejas. ¿Han escuchado el Salmos 23 que dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará? En una parte dice, unges mi cabeza ¿con qué? Con aceite. Porque el aceite en la cultura de los pastores hebreos se utilizaba como medicamento. El medicamento que sanaba las llagas, las heridas, hasta el momento de cicatrizar. Nuestra cicatriz fue puesta en Jesús. Pero no solamente la llaga ya seca o la llaga ya sanada, sino la llaga misma. Por su llaga fuimos nosotros curados, indica que todo lo que tú y yo merecíamos, lo recibió Jesús. Hermanos, hermanas, estamos pasando por momentos trágicos que están cambiando la situación en el mundo. Latinoamérica está pasando por momentos muy tristes, donde la gente está muriendo a diestra y a siniestra. Pero sabes que las llagas que producen esta enfermedad no son mayores a las llagas que produce el pecado. Sabes que la muerte que podría producir esta enfermedad no es superior a la segunda muerte que produce el pecado. ¿Sabes tú que la hinchazón y el dolor y el ardor y la falta de oxígeno que produce esta enfermedad no es superior a la muerte que sufrió nuestro Señor Jesús? ¿Para qué? Para hacer el antídoto, para hacer la vacuna, para ser la persona que recibe todo lo que merecíamos y para que al final pueda ungir cada una de las cabezas con aceite o con el Santo Espíritu del Señor. Estamos pasando por tiempos difíciles porque no hay una fecha en que se pueda decir que esto va a terminar. Estamos pasando por tiempos difíciles porque no se sabe qué elegir, si la economía o la salud de la gente. Estamos pasando por tiempos difíciles porque parece que no importa cuánto nos cuidemos, todos estamos expuestos a enfermarnos de esto. Pero no es más grande esta enfermedad que el pecado, hermanos. Y no es más grande el dolor que siente alguien enfermo del COVID que lo que produce el pecado. O pregúntale a una mujer que ha sufrido del pecado. O pregúntale a un joven que tiene marcas, pero no en el cuerpo, sino en el espíritu, en el alma misma. O pregúntale a un hombre que no se puede recuperar. Cuando Dios nos vio miles, millones de almas muriendo sin esperanza y sin Él. Y dijo al Señor, yo voy. Yo quiero ser su sanador.
Yo quiero ser su medicina, pero para poderlo ser, se necesitaba que alguien fuese propiciación, redención, justificación para que hubiera sanación. ¿Y sabes qué dijo Jesús? Heme aquí, yo voy. Qué hermoso es ello y qué hermoso es nuestro Señor Jesucristo. Como dice el libro de Hebreos en el capítulo 10, por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, más me preparaste cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está, ¿qué? Escrito de mí. He aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Hermanos, no importa cuántas enfermedades haya, Jesucristo no es un medicamento alternativo. Jesucristo es el único que puede sanar todas nuestras heridas y que ya las sanó en el momento que fue colgado en la cruz. El profeta tuvo que decir solamente, por su llaga fuimos nosotros curados. Esto lo coloca en tiempo pasado, en tiempo presente y en tiempo futuro. Yo a esta idea le llamo el tiempo eterno. 800 años antes que sucediera esto, se habla acerca del futuro. He aquí viene un siervo que va a pagar por todos y cada uno de ustedes. He aquí viene un siervo que va a llevar todas las enfermedades de ustedes y todos los dolores de ustedes. He aquí viene un siervo que será marcado, que tendrá llaga y esa llaga nos va a curar. Pero ahora dice, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Cómo es posible que se hable del futuro, pero también se hable de algo que ya está en el pasado? Porque quiero terminar esta idea con lo siguiente, hermanos. Tú y yo que hemos sido rescatados de la oscuridad de las tinieblas, ¿no es verdad que fuimos curados? ¿No es verdad que fuimos sanados? ¿No es verdad que teníamos hinchazón, dolor en el corazón, enfermedad? Y Cristo fue nuestra medicina. Es un concepto pasado, aunque se profetizó del futuro. Es un concepto presente porque el día de hoy podemos admitir que por su llaga podemos ser curados. Si tú nos visitas, si tú nos escuchas en este momento, estás oyendo la palabra del Señor en este momento, ¿por qué no dejar que su llaga te cure el día de hoy? ¿Por qué no dejar que Jesús sea tu propiciación, que sea tu redención, tu justificación y sobre todo tu sanación? Porque déjame decirte, como decía el jueves, ya sea que vivamos o que muramos, del Señor, ¿qué? Somos. Y déjame decirte que Jesús no es la medicina alternativa, sino la definitiva para nuestras verdaderas, ¿qué? Enfermedades. Yo creo que las oraciones de todos los santos en cuanto a mis padres hicieron que ellos se recuperaran, que estén saliendo de todo peligro. Y creo que Jesús fue su medicina. Pero también como el día que fueron bautizados, supe que esa enfermedad era mucho mayor que esta y más peligrosa, porque no tenía consecuencias con la vida presente, sino sobre todo con la vida venidera. Por eso te invito esta noche, hermanos, hermanas, no creas que Jesús es un medicamento alternativo. Él es el medicamento definitivo para todo. Y Él puede sanar todas tus enfermedades. La más importante, la enfermedad del pecado. Dios les guarde y Dios les bendiga. Desde nuestra casa en Chicago, les amamos entrañablemente. Gracias por su amor, por su misericordia y por considerarnos. Y gracias a los hermanos que estuvieron todos los días
no solamente predicando, sino aquellos que estuvieron asegurándose que todo esto se pudiese dar. Porque créanlo, hermanos, estas palabras, estos mensajes y este tiempo es un medicamento para esta pandemia en el coronavirus. Y esta comunión que tenemos unos con otros es una que anhelamos tener todos. Ya pronto, si Dios permite, si está en su voluntad, nos volveremos a reunir todos. Y nos podremos abrazar todos, sin sana distancia. Podemos estrechar las manos, nos podemos abrazar y podremos sentir el amor de cada uno de nosotros, porque por su llaga fuimos nosotros. Cuidado, les amamos entrañablemente. Dios les bendiga y que Dios les dé paz desde Chicago. Shalom, shalom. Dios les bendiga.